Mañanas comunitarias hasta las 12 del mediodía. Ahora sí, nos metemos ya con la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a saludar a Juan Manuel Granillo Fernández, único reelecto entre los 12 concejales que han jurado la pasada semana en nuestro Consejo Deliberante, para hablar primero de lo que ha sucedido, de cómo fue los 4 años anteriores, ahora para lo que se viene. Juan Manuel, bienvenido aquí al 88.9 y a la 91.7 del dial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Primero un balance, si se quiere, queríamos saber de lo que fue su primer mandato, donde, bueno, hubo tiempo donde el intendente de aquí de nuestra ciudad era Julio Garro y muchas propuestas, muchos proyectos de lo que es Unión por la Patria ahora, bueno, no salían, no se escuchaban, eran cajoneados, hasta la llegada de Julio Lac como intendente de La Plata. Y después hablaremos un poquito más de lo que se viene en esta nueva gestión. Sí, la verdad que fueron 4 años muy intensos. Como bien decís vos, los primeros 2 años en los cuales todavía gobernaba Julio Garro y nosotros de nuestra bancada, de nuestro bloque, éramos 10 concejales de la oposición en ese momento contra 14 del oficialismo y era difícil la discusión. La discusión en sí no, sino tratar de incidir nosotros en las políticas públicas del municipio, porque obviamente no teníamos la fuerza necesaria, pero sí, obviamente plantamos bandera en un montón de cuestiones que nosotros veíamos que estaban haciendo muy mal y que le estaban haciendo daño a la ciudad y que, bueno, por suerte, de diciembre del 23, con la llegada de Julio Lac, eso se empezó a revertir y efectivamente este año tuvimos oportunidad de sancionar ordenanzas muy importantes para dejar atrás los años de la desorganización, de la desplanificación, de despilfarro de recursos de una manera completamente desfachatada, ¿no? Y una ciudad que prácticamente se estaba volviendo invivible. Bueno, no es que solucionamos todo, pero empezamos un sendero de recuperación que bueno, que ya se empezó a ver, ¿no? En estos 2 años de mandato de Julio Lac, bueno, vemos que la ciudad tiene otra impronta, tiene otra forma también de prestar los servicios al vecino y bueno, sobre todo de recuperar parte de la esencia, ¿no?, de la ciudad, que es la recuperación del espacio público. Bien, Juan Manuel, para consultarle y para explicar también un poco a la oyentada de Raíces Rock y de Radio Estación Sur, todos estos cambios que se han visto, bueno, las plazas ni que hablar, la puesta en valor, la remodelación en distintas escuelas, asfalto, bueno, hay muchas obras, ya sea en avenidas como en calles que no son avenidas en nuestra ciudad. Son temas, el nuevo Código de Ordenamiento Urbano ni que hablar, pero son todos temas que pasan por el Consejo para después ver si se llevan adelante distintas obras o no. Sí, exactamente. Nosotros, como bien decís vos, tuvimos oportunidad de tener vista y aprobación de los planes de obras, de la recuperación de la tasa de capitalidad que se vio en la inversión en las plazas de acá del casco histórico, el nuevo sistema de transporte colectivos, el Código de Ordenamiento Urbano que viene a recuperar capacidades estatales para planificar la ciudad, el nuevo ente del cementerio, también otro sitio digamos muy descuidado por el intendente Julio Garro. Bueno, eso forma parte de más la licitación que aprobamos para el sistema de monitoreo de seguridad, la incorporación de patrulleros. Bueno, tuvimos la verdad que una batería de medidas que tuvimos oportunidad de discutir, que incluso, al contrario de lo que pasaba antes, abrimos a discusión de todos los bloques políticos, incorporamos algunas modificaciones y sugerencias de los distintos bloques y pudimos, la mayoría de las normas, aprobarlas por unanimidad y algunas casi por unanimidad, lo cual da cuenta de una seriedad, ¿no?, al momento de encarar los temas importantes de la ciudad. Y nosotros, obviamente, que nos sentimos reconfortados del lugar que nos toca en el Consejo Deliberante, porque, bueno, las normas que nos toca impulsar nos representan, ¿no?, en lo que nosotros veníamos marcando en estos 2 años previos, cuando estaba todavía Julio Garro y veíamos que la ciudad iba por un rumbo que no era el que nos gustaba a nosotros ni el que merece la mayoría de los platenses. ¿Y cómo es la convivencia hoy por hoy entre los distintos ediles? Usted ya fue ratificado como vicepresidente primero, en esto que dice, bueno, hay proyectos, pero que si, no sé, tienen algún tipo de sugerencia, de modificaciones que vemos que, bueno, aportan al proyecto, también son sumadas al mismo. ¿Cómo es la convivencia hoy entre oficialismo y oposición? Y la verdad que, bueno, ahora empezamos una nueva etapa, ¿no? Pero en estos 2 años tuvimos oportunidad de generar mucho diálogo en esto, ¿no? De decir, bueno, veamos cuáles son los temas
que efectivamente necesitamos encarar para empezar a cambiar el rumbo de la ciudad. Y en eso, la verdad que no tuvimos el prurito tal vez que tenían ellos, de que entendían que no tenían que dialogar nada con nosotros cuando era el oficialismo, hablo del PRO. Bueno, nosotros entendimos que era otra la manera que gestionó la ciudad, y en eso, obviamente, un rol muy importante del presidente del Consejo, de Marcelo Galán, de nuestro presidente de bloque, Pablo Elías. Los dos fueron los que más encabezaron esa ronda de diálogos con la oposición, y nosotros, por supuesto, desde el lugar que nos toca, acompañamos eso. A mí de la Comisión de Legislación también me tocó intervenir en muchos de esos temas, y bueno, la verdad que fue una experiencia buena porque pudimos generar esos consensos que hacen falta para sancionar las normas con el mayor consenso posible, porque entendemos que un código, por ejemplo, que como nosotros planteamos, de acá a 50 años no podemos sacarlo simplemente con una mayoría circunstancial, sino que hay que generar un consenso importante, porque es una norma que nos va a regir a los gobiernos nuestros, a los que vengan más adelante. Bueno, por lo tanto, hay que tomarlo con seriedad, y así lo hicimos. Bien, ¿y qué piensa para lo que viene, para los próximos 4 años, para nuestra Ciudad de La Plata dentro del Consejo? Bueno, obviamente que el compromiso, digamos, redoblar el compromiso que tomamos cuando asumió Julio Alat, y entendimos que este era el rumbo que tenía que tener la ciudad. Por lo tanto, nosotros estamos acompañando esta gestión con la impronta nuestra, tratando de equilibrar lo que es la inversión que tiene que hacer la ciudad para recuperar. Nosotros recordemos que tenemos todavía cerca del 25% de la población viviendo en barrios que le faltan servicios, barrios populares. Bueno, tenemos que trabajar fuertemente para que todo este esfuerzo que estamos haciendo todos los platenses para recuperar las capacidades del municipio se vuelquen efectivamente a integrar una ciudad que estaba completamente desintegrada. Ese camino ya se inició, ya arrancó. Hoy tenemos 6 lotes de obras que están dirigidas a todos los barrios de la ciudad. Se está viendo esto que marcaste vos, no solamente es las plazas y las avenidas, sino también un montón de calles en los distintos barrios que se están empezando a recuperar. Hay que seguir con inversión para dotar de servicios a toda la ciudad. En este momento la provincia está haciendo obras muy importantes: la planta potabilizadora Clara, el recambio de cañerías para el sistema de agua, el acueducto norte. Bueno, son todas mejoras que tienen que redundar para que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Sí, pensaba ahí mismo en el Consejo con la distinta conectividad que se busca con el transporte también público aquí en nuestra ciudad. Totalmente. Bueno, ahí nosotros también pusimos una mirada distinta, ¿no? Por ejemplo, el sistema que todavía está vigente hasta se adjudique y comience la nueva licitación, digamos. No teníamos, por ejemplo, prácticamente conectividad entre localidades. Bueno, esas son cosas que nosotros vimos que había que modificar, eliminar esto de que todas las líneas tengan que pasar sí o sí por el centro, y cada vecino tenía que por ahí tomar 2 o 3 combinaciones. Bueno, empezar a pensar la ciudad en su integralidad, ampliar recorridos, por supuesto, ampliar frecuencias, y de esa manera empezar a mejorar un servicio que la verdad que es muy necesario. Nosotros apostamos a que el transporte público de la ciudad sea el sistema por el cual la mayoría de nuestros vecinos se movilicen. Hoy, de la totalidad de pasajeros que ingresan al casco histórico, que digamos que es el 30% más o menos de la gente que entra por transporte público, bueno, apostamos que de acá a 5 años ese número llegue por lo menos al 50% y seguir avanzando efectivamente a través de la prestación de un buen servicio. Juan Manuel, le agradecemos muchísimo esta comunicación y le deseamos ya un feliz cierre de año, y para el año que viene obviamente tendremos muchas más charlas. Bueno, muchas gracias, a disposición. Abrazo grande. Ahí pasaba Juan Manuel Garrincha Fernández, concejal reelecto de aquí, el único de hecho, que ha renovado su banca de nuestra ciudad de La Plata en el Consejo Deliberante, donde además es el vicepresidente primero. Bueno, contando un poco lo que fue un resumen de los primeros 4 años, sobre todo haciendo hincapié en los primeros 2 años donde estaba Julio Garro, y lo que se viene en adelante para nuestra ciudad. Sí, me gusta que habló este tema de la conectividad. Me olvidé de preguntarle por el tema del subte, a ver si le iban a tratar esta idea de meter el subte acá en la ciudad de La Plata, a ver si era algo para ahora, para estos años, o un proyecto mucho más a futuro. Eso sería interesantísimo. Lo del subte, ¿no? Sí. Yo ya
Me ilusioné. Yo Casi también. como un mundial de fútbol, ¿viste? Ahora nos volvimos a ilusionar. Yo quería ver el subte. Después no sabía si lo iba a utilizar o no, pero quería que tengamos subte acá en la ciudad. Yo creo que sí, que si llega a ver, va a ser uno de los medios de transporte más utilizados. Sobre todo, bueno, la idea es mejorar el tema también de los micros y todo eso, pero viste que hoy en día está complicado el tema de los micros a veces. No tenés todos los micros, no todos llegan a todos lados, van muy cargados también los micros en ciertos horarios. Un subte aliviaría mucho, yo sería una de las primeras en usarlo. Sí, aparte, para ir cargado, prefiero ir en un subte. Claro, que vamos mucho más ágil, más rápido. Más rápido, te evitas todo el tránsito. Tal cual, exactamente. Claro, ahí no tenés a nadie que se te cruce, esperemos. Y va a ser todo mucho más, como dice usted, mucho más ágil.